El Señor les bendiga, su hermano y amigo vocero y embajador del reino de los cielos, Jorge Solano, el ministerio marcando mi generación, y esto es Reflexiones Diarias. La Biblia, en el capítulo 17 del libro de Mateo, habla del momento de la transfiguración de Jesús, donde él tomó aparte a Juan, a Santiago y a Pedro, y se fue a un lugar, y allí él abrió el velo para mostrar parte de la gloria divina. Abrió el velo, pero obviamente él preparó primero a Juan, a Santiago y a Pedro para poder resistir ese momento de gloria. La gloria de Dios, los hombres sin preparación anterior de parte de Dios, no la resistiríamos. Por eso es que Juan, cuando habla de Cristo en el capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis, él dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no tema, yo soy el primero y el último. En aquel momento, en la visión de Apocalipsis, Juan estaba mirando a Cristo ya glorificado. Y una cosa es mirar a Cristo crucificado, una cosa es mirar a Cristo cuando se humanó, y otra cosa es mirar a Cristo cuando ya el Padre lo glorificó. Y cuando el Padre le había glorificado fue cuando Juan vio la visión de Apocalipsis. Sin embargo, en Mateo 17 y el versículo 1 al 3, donde el Señor abre el velo y muestra parte de su gloria divina, Él lo estaba haciendo por algo específico. Estos tres apóstoles, que eran apóstoles cabecera dentro del grupo, necesitaban tener una experiencia más sobrenatural y más cercana con Cristo, porque la gloria de Dios solamente le es revelada a aquellos que tienen relación cercana con Dios, relación cercana con Cristo. Y Santiago, Juan y Pedro eran los tres más íntimos con Jesús. Tenían una relación cercana con Él. Y a los que tenemos relación cercana con Cristo, Él nos muestra su gloria. Cristo abrió el velo y dejó que se viera parte de la gloria hasta donde Él sabía que el ser humano podía soportar. Y allí apareció un escenario particular. La palabra del Señor dice que aparecieron Moisés y Elías. Elías es el representante máximo de los profetas, mientras Moisés es el representante máximo de la ley. Era el momento cuando Moisés entregaba en mano de Cristo todo, porque había pasado la ley. Era el momento cuando Elías entregaba en manos de Cristo todo, porque también habían pasado los profetas, y a partir de entonces quien estaba a cargo de todo era el Hijo de Dios. Impresionante aquel escenario. No sabe uno cómo supo Pedro o cómo supieron ellos que se trataba de Moisés y Elías. Hacía cientos de años que habían muerto y no había fotografía, no había una imagen de ellos, no se decía algo que lo identificara. No, ellos supieron por el Espíritu, porque cuando tú estás metido en la dimensión de la gloria, en la gloria no hay secreto. En la gloria tú ves y oyes las cosas de Dios. Por eso a veces tú escuchabas a los profetas decir: escuchen palabra de Jehová, porque ellos estaban oyendo lo que se estaba hablando en el cielo. Cuando tú tienes relación cercana con Dios, tú oyes lo que se habla en el cielo. Tú oyes la voz de Dios. Me impresiona que el apóstol Juan, cuando habla, este mismo apóstol Juan, habla en el libro de Juan, en su capítulo 1 y el versículo 14, él dice: el verbo
fue hecho carne. Hay una versión que dice el verbo se hizo, pero no fue que el verbo se hizo él mismo. No, el verbo fue hecho carne. ¿Por quién? Por el Padre. El verbo es Cristo. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Escuche esa palabra. Y vimos. Él está hablando de aquellos que presenciaron esa gloria que el Señor permitió verse cuando Él abrió el velo para que se vea parte de la gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor dejó ver parte de su gloria y ellos están dando el testimonio de que eso se trata del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros no fue que nos lo contaron, es que nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Grábeselo. Cuando uno tiene relación cercana con Cristo, Cristo va a permitir que si tú confías, si tienes fe, verás la gloria de Dios. Recuerda esa palabra, recuérdala. Dijo el Señor Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quiero decirte que en el monte de la transfiguración no fue que Dios iluminó a Cristo, fue que su verdadera esencia, lo que Él era, le fue quitada en un momento el velo para que vean de quién se estaba tratando. Se estaba tratando del mismo Dios hecho hombre. Se estaba tratando de la imagen visible del Dios invisible, de aquel que creó todas las cosas. De hecho, en el libro de Juan, el mismo Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este estaba con Dios en el principio. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabe qué? Cristo es Dios mismo, hecho hombre. Y también Cristo hoy es Dios mismo, hecho letra. La palabra del Señor. Por eso es que no se puede cambiar la palabra, porque la palabra es Dios hecho letra. Sí, estas palabras que yo te estoy hablando son vivas, porque es Dios hecho letra. El Señor le bendiga. Hasta una próxima entrega. No olvide colaborar con nuestro ministerio. El Señor te bendecirá por ello. No olvide glorificar a Cristo. La gloria es de Él. Y compartir nuestras enseñanzas. Hazte parte de mi equipo y ayúdanos a pregonar, explicar y aplicar el evangelio. Evangelio puro y verdadero. No evangelio sazonado ni modificado ni a mi conveniencia, sino como lo establece la palabra. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 23, el versículo 23, compra la verdad y no la venda. Por eso no vendemos evangelio ni ponemos condiciones para predicar ni para enseñar. Queremos hacer aquello a lo que Dios nos llamó. Shalom.